6. El fracaso del control policial del trabajo sexual. ¿Qué significa criminalizar el trabajo sexual? Cuando permitimos que la policía regule nuestras vidas sexuales, infligimos un daño terrible a algunas de las personas más vulnerables de la sociedad. Las personas jóvenes, las mujeres pobres y las personas transgénero que dependen de la industria del sexo para sobrevivir e incluso prosperar, son expulsadas a las tinieblas por la policía, lo que las vuelve vulnerables al abuso, la explotación y a sufrir una merma en sus condiciones de salud. Vecinos y comerciantes suelen formular sus preocupaciones por el trabajo sexual como ofensa al orden moral. Les preocupa que sus hijos puedan ser testigos de actos sexuales explícitos y vean restos de condones usados y toda la parafernalia de drogas que suele acompañar el comercio sexual. Entre los problemas secundarios, se cuenta el acoso a mujeres confundidas con trabajadoras sexuales, la oferta de servicios sexuales a hombres no interesados por parte de trabajadoras sexuales y la violencia que a veces resulta de las interacciones entre clientes, prostitutas y chulos. Todo ello contiene la posibilidad de debilitar la calidad de vida y reducir el valor de los inmuebles, lo que se traduce en que las quejas de los propietarios tienden a impulsar la labor policial. En un ámbito más general, los responsables municipales expresan su preocupación por la extensión de las enfermedades de transmisión sexual y por el nexo entre las drogas y el crimen organizado con la industria sexual, así como por la presencia de menores y por los abusos que ellos y los participantes pueden sufrir por parte de chulos y clientes. Recientemente, un montón de organizaciones no gubernamentales, ONG, han trabajado duramente para sensibilizar sobre el papel de la coerción y del tráfico internacional de personas en la provisión de trabajadoras sexuales, sobre todo menores. Muchos de estos grupos, así como algunos líderes religiosos, políticos y comunitarios, se oponen a la prostitución, sobre todo en términos morales. Otros replican que nadie elegiría dedicarse al trabajo sexual si tuviera la libertad para hacerlo, y equiparan el trabajo sexual con la coerción. Muchas feministas progresistas han adoptado una posición prohibicionista porque les preocupa el bienestar de las mujeres, cuya entrada en el trabajo sexual creen que está motivada por los abusos sexuales en la infancia, mientras que otras feministas apuntan al modo en que esa posición reproduce actitudes patriarcales y relaciones de poder. Asimismo, entre la policía hay una fuerte tendencia a ver la prostitución en términos muy morales. Esto puede conducir a un menosprecio de la humanidad de las trabajadoras sexuales, a causa de su participación en comportamientos aparentemente intratables que la policía considera personalmente repudiables, o a una minimización de su voluntad propia con arreglo a una especie de mentalidad del rescate, conforme a la cual la policía identifica a las trabajadoras sexuales como víctimas que necesitan ser salvadas. Cuando ninguno de estos enfoques mejora la situación, suele surgir una especie de desinterés anómico, conforme al cual la prostitución es otro problema de trabajo rutinario que hay que manejar con la mínima inversión emocional o preocupación por el resultado. Se detiene a gente, se dispersa a los vagabundos y se despachan los asuntos por radio. ¿Acaso algo de esto hace más seguras las comunidades o mejora las vidas de las trabajadoras sexuales? La respuesta abrumadora es que no. La criminalización del trabajo sexual es tristemente ineficaz y hace daño a las trabajadoras sexuales y a la sociedad en su conjunto. El enfoque prohibicionista asume que la aplicación estricta de la ley, tanto si se dirige al proveedor como al cliente, disuadirá de practicar la prostitución. Sin embargo, está demostrado que hasta las intervenciones policiales más intensivas son incapaces de producir ese efecto. Hasta la década de 1910, los barrios chinos explícitos eran muy habituales en las ciudades estadounidenses. Aunque la policía solía recibir sobornos y en ocasiones explotaba sexualmente a las trabajadoras sexuales, la prostitución estaba descriminalizada de hecho en esas áreas y a veces en zonas más extensas. Dos factores se asociaron para poner fin en gran medida a esa práctica. El primero fue la decisión de las autoridades militares de restringir la prostitución durante la Primera Guerra Mundial, ya que en guerras anteriores las enfermedades de transmisión sexual habían desempeñado un papel fundamental en la merma de la presteza de las tropas.
El segundo fue la insistencia de la era progresista estadounidense en la restauración de la moralidad en las ciudades, que habían sido contaminadas con la llegada masiva de inmigrantes de Europa del Este y del Sur. Esto cobró la forma de una narrativa de la esclava blanca, en la que se describía a las prostitutas como víctimas involuntarias de hombres extranjeros coercitivos y manipuladores. Su objetivo era el de salvar a esas mujeres con medidas prohibicionistas similares a las que se defendían contra el azote del alcohol. Las primeras acciones de la policía incluyeron las redadas en los burdeles y una campaña policial intensiva contra la prostitución de calle. A pesar de la indefensión que da a entender la narrativa de la esclava blanca, se solía tratar a las prostitutas como delincuentes y condenarlas a penas de prisión, al acoso policial constante o incluso cosas peores. La policía y los responsables gubernamentales consiguieron eliminar los barrios chinos, pero las actividades de prostitución continuaron sin cesar con formas más encubiertas en bares, servicios de acompañantes, salones de masaje y saunas, burdeles clandestinos, servicios a domicilio, salas VIP en clubes de strippers y muchas formas de prostitución de calle con diferentes grados de visibilidad y de riesgo. Hoy la policía emplea diferentes tácticas para abordar el trabajo sexual. Las brigadas antivicios se centran en la prostitución tanto visible como encubierta. Las personas detenidas por asuntos de vicio suelen ser presionadas para que faciliten información sobre burdeles y otros lugares ocultos donde se ejerce el trabajo sexual. Los agentes encubiertos investigan esos lugares como posibles clientes, llegando en ocasiones a contratar actos sexuales en el curso de su trabajo. Luego vienen las redadas en las que las trabajadoras sexuales, los gerentes y en algunos casos los clientes son detenidos y procesados. Asimismo, los agentes de la brigada antivicio llevan a cabo operaciones de calle en las que se hacen pasar por clientes. Una vez acordado el tipo de acto sexual y el precio, las detenciones se llevan a cabo en coches, habitaciones de hotel y esquinas. En algunos casos, las personas que merodean por zonas conocidas de prostitución son acorraladas sin más. La presencia de condones, ropa con insinuación sexual, aspecto transgénero y antecedentes policiales es considerada prueba suficiente para la detención y el enjuiciamiento. En los clubes de strippers, la policía vela por el cumplimiento de una serie de legislaciones vagas contra la obscenidad, que depende de una interpretación en ocasiones arbitraria de las normas de la comunidad. Medir la distancia entre clientes y bailarinas o inspeccionar el tamaño y la posición de las prendas de ropa. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, las mujeres pueden bailar en topless, pero deben hacerlo al menos a unos 46 centímetros del suelo y a una distancia de más de 1,5 metros de los clientes, y no pueden recibir propinas salvo si están vestidas. Agentes encubiertos llevan a cabo inspecciones periódicas. Los cuartos traseros y las salas VIP presentan un desafío especial, toda vez que los agentes deben hacerse pasar por clientes, ofreciendo dinero por servicios especiales para destapar vulneraciones de la ley. En ocasiones, se asigna a los agentes de patrulla el abordaje de la actividad de prostitución de calle en sus áreas de patrullaje. Tienden a apoyarse en las leyes contra el vagabundeo y el escándalo público para detener o dispersar a las presuntas y los presuntos trabajadoras y trabajadores sexuales. Los agentes que responden a una queja específica suelen darse por satisfechos con la promesa de un trabajador o trabajadora sexual de que se irá de la zona mientras dure su turno de patrullaje. Algunos realizan detenciones por tráfico de drogas, ponen multas de tráfico por aparcar en doble fila o intimidan a los clientes amenazándolos con una denuncia pública. Las formas más extremas de intervención policial, que suelen emprenderse conjuntamente con los fiscales municipales o los fiscales del distrito locales, traen consigo la publicación de las identidades de los clientes o el uso del embargo preventivo o de la legislación de protección de los consumidores, para cerrar negocios y demandar a los propietarios de los inmuebles por permitir que en los mismos se ejerza el trabajo sexual. En algunos casos, los fiscales de distrito señalan como objetivo a los infractores reincidentes con sentencias reforzadas, que incluyen cargos penales. Las leyes de destierro de Seattle exigen que las personas detenidas por delitos de prostitución o en algunos casos, tan solo sospechosas de haberlos cometido,
permanezcan fuera de determinadas zonas durante periodos prolongados de tiempo o tengan que enfrentarse a condenas penales reforzadas. Las ONG también han presionado a los responsables políticos locales para que ejerzan acciones contra las secciones de publicidad, como las páginas de los seminarios gratuitos o los listados en línea como Craigslist, en un intento de controlar formas menos visibles de trabajo sexual. En 2015, la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos en Nueva York llevó a cabo un registro de las oficinas de rentboy.com, un sitio web donde sobre todo trabajadores sexuales varones anunciaban sus servicios. Todos los empleados fueron detenidos y el negocio fue cerrado, a pesar de que no había ninguna denuncia por parte de ningún usuario del sitio. El resultado fue empujar a esos trabajadores sexuales a posiciones más precarias financiera y físicamente. El caso de Rentboy es particularmente importante debido a las vulnerabilidades a las que han de enfrentarse las y los trabajadores sexuales lesbianas, gays, transgénero y demás personas de género no normativo ni convencional. Estos trabajadores sexuales suelen estar expuestos al peligro que suponen clientes, policías y depredadores, y tienen más probabilidades de operar en los márgenes del comercio sexual. Los trabajadores sexuales transgéneros son acosados regularmente por la policía y se enfrentan a delitos de odio violentos. Con excesiva frecuencia, la policía asume que cualquier persona abiertamente transgénero o de género no normativo debe estar metida en el trabajo sexual. En la ciudad de Nueva York, la policía se ceba regularmente con las personas transgénero, acosándolas y deteniéndolas por su mero aspecto. Asimismo, tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de la violencia. Mientras que las y los trabajadores sexuales en general son objeto de la acción policial por su presunta delincuencia, estas trabajadoras también sufren los abusos de homófobos y de otras personas que rechazan su identidad de género. A pesar de décadas de intervención policial, los servicios sexuales comerciales siguen estando disponibles fácilmente, desde las acompañantes que cobran $5,000 por noche contratadas por los ejecutivos de Wall Street y los representantes políticos, a las que cobran a los clientes $20 por servicios en los callejones de los barrios marginales. Ni siquiera el hecho de que algunas trabajadoras sexuales dejen la profesión de manera individual a causa de la acción policial cambia las cosas, puesto que otras la sustituyen y los clientes nunca faltan. En el mejor de los casos, la policía puede afirmar que sus esfuerzos limitan la extensión y la visibilidad de la industria del sexo. Es cierto que a veces una labor policial intensiva y coordinada puede expulsar la prostitución de calle de una zona determinada, pero ésta se mueve a zonas de calle más alejadas o a lugares cerrados. Esto puede suponer algún beneficio para los vecinos, pero no sirve de nada para reducir el predominio general del sexo comercial o para mejorar las vidas de las propias trabajadoras sexuales. El sexo comercial ha demostrado ser esencialmente inmune a la labor policial punitiva. Consecuencias colaterales. El problema no es solo que la criminalización es ineficaz. También es perjudicial para los y las trabajadoras sexuales, la ciudadanía y el sistema de justicia criminal, toda vez que contribuye a la victimización de los y las trabajadoras sexuales, a la propagación de enfermedades y a la corrupción de la policía y del sistema judicial. La labor policial no ha intentado erradicar la prostitución, sino llevarla a la clandestinidad. Este proceso deja a los y las trabajadoras sin medios para denunciar cuando son violadas, golpeadas o víctimas de otro tipo de agresiones. Refuerza el poder de los chulos y las mafias de la trata de personas. Y contribuye a las prácticas sexuales no seguras. Cuando los y las trabajadoras sexuales se ven obligadas a trabajar en una economía oculta, ilegal, apenas cuentan con amparo legal para proteger sus derechos y su seguridad. Incluso cuando son técnicamente capaces de solicitar la protección de la policía frente a la violencia, rara vez reciben respuesta. Debido a su posición social y a una historia de desconsideración y abuso a manos de la policía, estas trabajadoras y trabajadores rara vez contemplan la intervención de la policía como algo favorable a sus intereses. A los y las trabajadoras sexuales les interesa mantener el anonimato de sus clientes. El procesamiento penal y el bochorno público son malos para el negocio.
Rara vez se dispone de recibos de tarjetas de crédito, fotocopias de documentos de identidad o imágenes de videovigilancia que podrían usarse para identificar y procesar a los agresores. Incluso cuando se dispone de pruebas, por regla general, las víctimas son reacias a someterse a un mayor escrutinio policial, por miedo a que ellas o su establecimiento puedan ser objeto de redadas. Asimismo, los y las trabajadoras sexuales no tienen la capacidad de acceder a las protecciones básicas en el lugar de trabajo. No pueden denunciar peligros de incendio o impagos de salarios. No pueden demandar por robo de servicios o incumplimientos de contrato. El único instrumento del que disponen es suspender su trabajo, pero incluso esto puede verse truncado por prácticas coercitivas en el trabajo que van desde la manipulación psicológica a la esclavitud. La criminalización refuerza también el poder de los chulos, la criminalidad organizada y los tratantes de personas. Debido a que existen pocas vías legales de entrada en la mayor parte del trabajo sexual y al carácter delictivo de la mayoría de los trabajos sexuales que producen enormes rendimientos financieros, las terceras partes desempeñan un papel muy importante en el reclutamiento y la coerción de las participantes. Asimismo, hay un valor en ser capaz de ofrecer protección, garantizar lugares de trabajo ocultos y organizar la cooperación por parte de la policía. Quienes pueden prestar los mejores servicios a este respecto son quienes ya están involucrados en actividades ilegales. Todo esto hace que resulte difícil que los y las trabajadoras se autoorganicen para participar independientemente en la economía del sexo. Alquiler de inmuebles, servicios de seguridad y publicidad tienen que ser gestionados de forma encubierta, a menudo mediante compañías ficticias u otras fachadas. Hasta la prostitución de calle tiene que lidiar con paseos informalmente organizados, en los que participantes más regulares y organizadas ahuyentan a las recién llegadas o las obligan a entrar en sus propias organizaciones. En algunos casos, los chulos obligan a los y las trabajadoras sexuales a aceptar su protección como una manera de garantizar su capacidad de ejercer su oficio. Otros chulos trabajan en colaboración con las trabajadoras sexuales, proporcionándoles apoyo y protección por un porcentaje de sus ingresos. Los chulos explotadores se ven animados a forzar al ejercicio de la prostitución por el dinero y porque saben que los y las trabajadoras sexuales apenas cuentan con amparo legal. La policía suele considerar a estas trabajadoras como delincuentes y no se toman en serio sus peticiones de ayuda. Asimismo, las trabajadoras que son presionadas, obligadas o que incluso deciden voluntariamente ejercer este trabajo, suelen venir de medios desfavorecidos y pueden presentar problemas de salud mental y de adicción a las drogas, o haber sido víctimas de abusos sexuales en la infancia. Todo ello contribuye a su aislamiento y vulnerabilidad sociales, que hacen que sean más fáciles de controlar. Los intentos simplistas de rescate son incapaces de lidiar con la profundidad del aislamiento y de las penalidades a las que se enfrentan estas personas. Los y las trabajadoras sexuales a quienes se ofrecen asesoramiento y tratamientos de desintoxicación de las drogas, pero no empleo, volverán a menudo a ejercer el trabajo sexual, incluso en condiciones de abuso, porque no se les ofrecen condiciones de salida sostenibles. Los explotadores se aprovechan de esta dinámica para mantenerlas aisladas y dependientes. Los tratantes internacionales de trabajadoras sexuales también pueden resultar fortalecidos por las acciones policiales prohibicionistas mal ideadas, que suelen conllevar la deportación o el encarcelamiento de mujeres extranjeras involucradas en el trabajo sexual, una práctica impulsada a menudo por las medidas del gobierno estadounidense. En Tailandia, por ejemplo, Estados Unidos ha presionado a la policía para que reduzca la trata de trabajadoras sexuales, que por regla general se equipara a la implicación de extranjeras en el trabajo sexual, con independencia de si son voluntarias o forzadas. Mujeres de Laos, Camboya, China y Myanmar son detenidas habitualmente en redadas policiales y deportadas a la fuerza a su país. Asimismo, los pasos fronterizos son fortificados para hacer la entrada más difícil. Esto se traduce en que los migrantes voluntarios tienen más probabilidades de acudir a redes criminales organizadas para el transporte, lo que les hace vulnerables a la explotación y la coerción. Dan también a estas redes criminales organizadas un control más exclusivo del flujo de trabajadores,
lo que crea un poderoso incentivo para mantener una provisión constante, aunque haya que recurrir a medios de coerción. Esto es particularmente cierto en los casos en los que la mano de obra se ve constantemente mermada debido a la acción policial. En parte de Europa y de Estados Unidos está en curso una dinámica similar. Las trabajadoras sexuales migrantes acuden a contrabandistas y traficantes de personas para conseguir acceder a esos mercados, lo que las expone a altos costes financieros, estafas, abusos, servidumbre por contrato e incluso, en algunos casos, la esclavitud. Esto también sucede en otras industrias de servicios. Los coyotes de México y América Central abusan frecuentemente de las mujeres migrantes, exigiendo dinero y sexo como condiciones para el transporte, y en ocasiones forzando a las mujeres a ejercer el trabajo sexual para pagar deudas o obligándolas directamente a dedicarse a la prostitución. Los grupos de delincuencia organizada de Europa del Este ofrecen a las mujeres acceso al trabajo sexual estadounidense, europeo y asiático, con costes muy altos que se convierten en una especie de servidumbre por contrato, toda vez que las mujeres deben pagar sus deudas con trabajo sexual. En algunos casos, dicen a las mujeres que las transportan ilegalmente para ejercer el trabajo doméstico y luego las obligan a dedicarse al trabajo sexual. La ilegalidad, tanto del trabajo sexual como del tráfico de drogas, crea alicientes de ganancias para que la delincuencia organizada vincule ambas actividades. A veces se dan drogas a las trabajadoras sexuales o se las presiona para que se conviertan en drogodependientes como una manera de manejarlas. Otras se ven atraídas u obligadas a dedicarse al trabajo sexual para costear sus adicciones a las drogas. También se suelen ofrecer drogas a los clientes como parte de su experiencia sexual. La oferta conjunta de esos dos servicios es sumamente rentable para la delincuencia organizada, puesto que las rutas de la distribución y de los servicios de seguridad frente a la policía y los competidores suelen solaparse. Asimismo, la marginación contribuye a que se lleven a cabo prácticas sexuales inseguras. Una de las cosas más preocupantes es que la policía suele considerar la posesión de condones como una prueba del ejercicio de la prostitución. Como las trabajadoras sexuales de calle suelen trabajar en coches, parques u otros lugares informales, la única manera de garantizar el sexo seguro es llevar condones. Así que les toca ponderar los riesgos a largo plazo de contraer enfermedades frente a los riesgos a corto plazo de detenciones y procesamientos. En ocasiones, los clientes pagan más por sexo sin condón y los chulos pueden empujar a las mujeres a ganar más con esta modalidad de explotación del riesgo. Por último, aunque unas pocas ciudades como San Francisco tienen clínicas públicas para las trabajadoras sexuales, muchas trabajadoras tienen dificultades de acceso a una atención apropiada porque carecen de seguro médico y temen ser estigmatizadas y criminalizadas. Por último, los propios policías se han visto implicados en pedir sexo sin protección a cambio de no detenerlas. Corrupción policial. La corrupción policial desempeña un papel determinante en el abuso y la marginación de las trabajadoras sexuales y socava la confianza pública en la policía. Los delitos de vicio como el juego, la prostitución y el abuso de sustancias conducen de suyo a la corrupción policial por una serie de motivos. La policía puede imponer sanciones graves y todas las personas involucradas en actividades ilegales suelen tener los recursos para sobornarlos. Asimismo, la aplicación de la ley es en buena medida discrecional, así que la policía se ve enormemente tentada de mirar a otro lado a cambio de mordidas o incluso de buscar las mordidas como una forma de rentismo, donde usan su posición para maximizar los ingresos producto de la extorsión. En muchas partes del mundo, la corrupción policial relacionada con la prostitución es endémica, donde la mayoría de trabajadoras sexuales mantienen relaciones económicas e incluso sexuales con la policía. Se considera un coste inevitable para los y las trabajadoras sexuales por ejercer su trabajo y forma parte del sueldo base esperado por la policía, que se suma a las mordidas para evitar multas de tráfico y a las comidas y artículos gratis de los negocios locales. Aunque estas prácticas eran habituales en la policía estadounidense en la década de los 60, su práctica ha dejado de ser sistemática. Los aumentos de sueldo,
Una mayor supervisión pública y los escándalos de corrupción, como los que reveló la Comisión Knapp, contribuyeron prácticamente a terminar con esas prácticas en un plano sistémico. Sin embargo, la corrupción leve sigue siendo algo generalizado. Es frecuente que se detenga o se despida a policías por ofrecer protección a burdeles o exigir dinero o sexo a trabajadoras sexuales, y no es raro que las trabajadoras sexuales tengan que dar respuesta a las exigencias económicas y sexuales de agentes de policía como una parte habitual de su vida laboral. Los últimos años, las policías estadounidenses se han visto implicadas en la gestión y los servicios de protección de los burdeles, exigiendo sexo a las prostitutas para evitar la detención, contratando los servicios de prostitutas menores de edad, ejerciendo de chulos, robando y atracando a las trabajadoras sexuales y exigiendo mordidas a prostitutas y clientes. No hay modo de conocer la verdadera extensión de tales prácticas, pero el problema es generalizado y sigue existiendo. Un estudio sobre trabajadoras y trabajadores sexuales realizado en 2005 descubrió que el 14% había tenido experiencias sexuales con la policía y el 16% había sufrido violencia por parte de la policía, mientras que solo el 16% declaraba haber tenido buenas experiencias tras acudir a la policía en busca de ayuda. Otro estudio descubrió que 1/3 de la violencia padecida por las trabajadoras sexuales fue infligida por la policía. Reformas. La mayoría de las iniciativas de reforma que intentan reducir el impacto negativo de la labor policial sobre las trabajadoras sexuales se centran en desplazar la acción punitiva sobre los clientes y los proveedores de trabajadoras sexuales. Otras derivan a las trabajadoras sexuales a regímenes de tratamiento y de rehabilitación por mandato de un juzgado o de los servicios sociales, en un intento de evitar que vayan a la cárcel y de ofrecerles vías de autosuficiencia económica. Entre estas iniciativas se incluyen los tribunales especializados, las escuelas de puteros, nuevas leyes que penalizan a los clientes y otras tentativas de disuadir a los clientes o de reformar a las trabajadoras sexuales y a sus clientes. Esto se ve con la mayor claridad en los nuevos regímenes legales que legalizan la venta de servicios sexuales, pero que criminalizan la compra o la provisión organizada. El país pionero de este enfoque es Suecia, que en 1999 votó descriminalizar el trabajo sexual, pero aumentó las penas por el tráfico y la coerción de las trabajadoras sexuales y la contratación de servicios sexuales. Este cambio vino motivado en gran medida porque las legisladoras progresistas adoptaron un enfoque abolicionista de la prostitución con una justificación feminista. Sostenían que todo el trabajo sexual es degradante para las mujeres, aunque no todo el trabajo sexual es ejercido por mujeres, y que todas las mujeres que se dedican al trabajo sexual se han visto obligadas a ello de una u otra manera, aunque solo fuera por desesperación económica. Enmarcar a las trabajadoras sexuales como víctimas hace que sea injusto criminalizarlas, así que en lugar de ello se pasa la responsabilidad a quienes obligan a las mujeres a ejercer el oficio y a quienes solicitan sus servicios. Asimismo, este modelo nórdico proporciona a las trabajadoras sexuales acceso a servicios sociales, ayudas públicas y pensiones. Desde que la ley entró en vigor, hay pruebas de un descenso en el número total de prostitutas y de un aumento en el precio de los servicios. Es interesante señalar que nadie ha sido encarcelado por solicitar servicios sexuales. El aumento de los precios indica una caída en la oferta de trabajadoras sexuales antes que un descenso de la demanda. Asimismo, la retórica victimista ha servido para estigmatizar y aislar aún más a las trabajadoras sexuales. Muchas trabajadoras sexuales declaran que ejercen su trabajo de manera voluntaria y que criminalizar a los clientes las aísla aún más. Como sus clientes corren el riesgo de ser detenidos, deben seguir trabajando de forma oculta. Declaran que siguen sintiéndose perseguidas por la policía y expulsadas a los márgenes de la sociedad. Por añadidura, algunas trabajadoras sexuales han perdido la custodia de sus hijos. Otras han sido desalojadas por caseros preocupados por la posible denuncia en su contra por organización del trabajo sexual. Esto significa que con frecuencia las mujeres tienen que trabajar solas,
frente a la posibilidad de tener un entorno organizado en el que la seguridad y las condiciones de trabajo podrían ser controlables y mejorables con mayor facilidad. En los Países Bajos y en Nevada, donde la prostitución organizada está permitida, las trabajadoras son más capaces de organizarse para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo. En Estados Unidos, la prostitución sigue siendo ilegal, salvo en las zonas rurales de Nevada, pero ha habido enfoques menos punitivos. En 1995, la ciudad de San Francisco desarrolló el Programa de Primeros Delitos de Prostitución, en el que los clientes podían pagar las costas judiciales y asistir a una escuela de puteros para evitar ser procesados. La intención es educar a los clientes sobre el daño que sus prácticas suponen para sí mismos, sus familias, las comunidades y las trabajadoras sexuales mediante charlas con contenidos gráficos sobre los efectos de las enfermedades de transmisión sexual y la coerción y la explotación que padecen algunas trabajadoras sexuales. Se espera con ello que, una vez que conozcan los verdaderos costes, los clientes decidan no participar en esa economía ilegal. En la práctica, estas escuelas presentan unas características muy punitivas. Los acusados están obligados a asistir si no quieren ser procesados. Las charlas adustas tienen un tono moralista. Asimismo, parten del supuesto de que los hombres no son conscientes de los perjuicios potenciales que produce su comportamiento. En realidad, muchos hombres saben perfectamente las consecuencias negativas de sus acciones, aunque a menudo prefieren olvidarlo para que ello no interfiera en sus deseos. Al igual que el modelo nórdico, este enfoque apenas sirve para mejorar las opciones de vida o las condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales, ni para abordar las motivaciones subyacentes de la solicitud de servicios sexuales, algo que exige una conversación mucho más profunda sobre el papel del sexo en la sociedad. Varios programas de derivación por mandato judicial se centran en la presión y en persuadir a las trabajadoras sexuales de dejar el oficio. Su capacidad de participar en el proceso judicial suele depender del criterio de la Fiscalía del distrito correspondiente, que en caso contrario puede decidir el procesamiento. El tribunal realiza una evaluación de necesidades y ordena la participación en uno o más programas terapéuticos o de rehabilitación, tales como tratamientos de desintoxicación y formaciones para el empleo. En teoría, estos programas deben ofrecer un abanico de servicios adaptados a las necesidades específicas de cada una de las trabajadoras sexuales, al objeto de ofrecerles verdaderas vías de salida del trabajo sexual, si así lo desean. Como las trabajadoras sexuales que terminan en el sistema judicial tienen necesidades complejas y a menudo traen consigo historias traumáticas, todo intento de rehabilitación debería ser a largo plazo y contar por anticipado con reveses y fracasos temporales de los programas. Poco de esto se hace en la práctica. La mayoría de los programas tienen un abanico de servicios muy limitado, que incluyen referencias de albergues, no vivienda permanente, formación para el empleo, no empleos, y tratamiento ambulatorio de salud mental y de adicción a las drogas. Suelen adoptar un enfoque abolicionista que considera a las mujeres víctimas que tienen que ser rescatadas. Como resultado de ello, las trabajadoras sexuales rara vez se implican en el desarrollo de estos programas. Los grupos cristianos de rescate suelen conseguir los contratos para proveer la mayoría de los servicios y en algunos casos han sido fundamentales para la creación de los tribunales y trabajan con las fuerzas del orden en la planificación y la ejecución de las redadas. Aunque algunos de los servicios pueden ser muy útiles, la asistencia obligatoria a reuniones de orientación religiosa desdibuja la separación entre Iglesia y Estado y apenas sirve para mejorar las vidas de las trabajadoras sexuales. Por suerte, en algunos casos, grupos con una historia de participación o de implicación con las trabajadoras sexuales, como el New York's Sex Worker Project, participan en la provisión de una pequeña parte de los servicios bajo mandato judicial. En 2013, Nueva York creó los primeros tribunales de intervención en el tráfico de personas, concebidos para tratar a las trabajadoras sexuales como víctimas en lugar de delincuentes. Molly Krabappel describió para Vice en 2015 la profunda futilidad y el abuso que suponía este sistema, mostrando que las prácticas policiales siguen siendo fundamentalmente las mismas,
puesto que el grueso de las fuerzas del orden sigue centrándose en la prostitución de calle y a menudo arrastran en sus redadas a mujeres pobres racializadas que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar y el momento equivocados. Los tribunales mismos ofrecen solo servicios mínimos. En muchos casos, las penas de estos tribunales fueron de hecho más altas que las de un tribunal normal, puesto que las mujeres se veían obligadas a pasar días en reuniones de orientación y de servicios comunitarios, en vez de pagar una multa leve y continuar con sus vidas. La cuestión del tráfico de personas está completamente ausente. Nunca se pregunta a las personas si han sido víctimas de la trata, mientras que todo se centra en controlar sus vidas mediante la persuasión moral y la orientación forzosa. Como solo se puede acceder a estos programas después de una detención, la policía sigue teniendo un enorme poder discrecional para decidir quién es una trabajadora sexual y si debe ser entregada al sistema de justicia criminal. Esto deja abierta la posibilidad de un fuerte sesgo que lleve a la detención de trabajadoras sexuales de calle y racializadas. En Brooklyn, que cuenta con un tribunal de intervención sobre el tráfico de personas, el 94% de las personas detenidas por ejercer la prostitución de calle eran afroestadounidenses. Asimismo, estos tribunales preservan todas las tentaciones de corrupción, donde los agentes de policía pueden obtener por la fuerza sexo o dinero de las trabajadoras sexuales para evitar la detención y tener que pasar por el tribunal. Los porcentajes de reincidencia de las participantes en estos programas son solo algo mejores que los de las personas encarceladas y multadas. Sin embargo, la mayoría de las participantes regresa al trabajo sexual, incluso las que padecen relaciones abusivas por parte de sus chulos. Lo que resulta más importante es que estos tribunales apenas tienen impacto en el número total de trabajadoras sexuales. Toda vez que la demanda se mantiene y las vulnerabilidades económicas y sociales no reciben solución alguna, hay una oferta inagotable de nuevas trabajadoras. En algunos casos, ayudan a las más veteranas o a las que están preparadas para huir de situaciones de abuso a salir de la prostitución, pero parecen mucho menos eficaces en hacer cambiar de trabajo a las que tienen un alto potencial de ingresos. Las trabajadoras sexuales que no están bajo coerción suelen ver los programas como algo degradante, equivocado y fundamentalmente irrelevante. Con el aumento de la sensibilización sobre la trata de personas, se ha producido una explosión de los intentos de rescatar mujeres y niñas del trabajo sexual por parte de gobiernos y ONG. Estos abolicionistas actúan partiendo del supuesto de que todas las trabajadoras sexuales lo son de forma involuntaria. Este enfoque es promovido por conservadores religiosos que adoptan un marco moral de indiscreción sexual al que ha de seguir la redención moral, y por feministas conservadoras que acuden al Estado para que defienda los intereses de las mujeres de forma punitiva. Feminismo carcelario, como lo ha llamado Elizabeth Bernstein, o mediante programas de rehabilitación centrados en el mercado de trabajo, mientras que pasan por alto los sistemas más generales de dominación económica y cultural. Sus defensores definen a las trabajadoras sexuales como mujeres que son víctimas que necesitan ser rescatadas, y en algunos casos defienden la plena criminalización de las trabajadoras sexuales. Este marco es más conocido en Estados Unidos por su relación con los intentos del conservadurismo religioso de salvar prostitutas mediante intervenciones en el trabajo, a menudo grabadas en vídeo. Películas como The Abolitionist presentan cruzados de defensa de la moral que trabajan con la policía local para identificar víctimas e infractores. Muchos de estos grupos, como Operation Underground Railroad, se centran en el rescate de trabajadoras sexuales infantiles y de víctimas de coerción y de trata forzosa de personas. Se hacen pasar por clientes y luego intentan convencer a las trabajadoras sexuales de que dejen el oficio ingresando en sus programas, que por regla general ofrecen vivienda de emergencia y algunos servicios de atención social, acompañados de una severa dosis de orientación religiosa. En el plano internacional, estos grupos trabajan a menudo con las autoridades locales para organizar grandes redadas en burdeles, tras los cuales las trabajadoras extranjeras son deportadas a sus países de origen y las trabajadoras locales son obligadas a ponerse en manos de los servicios sociales y de los programas de rehabilitación.
A veces estas mujeres rescatadas participan voluntariamente en el trabajo sexual e intentan escapar. Otras se ven forzadas a trabajar en condiciones similares a las de los talleres ilegales, sobre todo en empresas textiles con salarios sumamente bajos. En Tailandia, las mujeres quedan detenidas durante un año en campos de trabajo, donde se les exige aprender a coser y otros oficios, con la esperanza de que preferirán el trabajo asalariado mal pagado al trabajo sexual mucho mejor pagado. El Grupo de Defensa de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales, Empower Chiang Mai, ha documentado numerosos incidentes en los que trabajadoras sexuales rescatadas sufrieron abusos por parte de la policía, fueron detenidas y deportadas. Ni qué decir tiene que muchas de las salvadas volvieron a ejercer el trabajo sexual. Bajo la administración de George W. Bush, estos grupos recibieron una calurosa acogida. En 2002, el Congreso aprobó la Ley Global del SIDA que prohibía el uso de fondos federales para promover, apoyar o defender la legalización de la prostitución. A los gobiernos que querían financiación para la prevención del SIDA, se les impidió incluso explorar los posibles beneficios de los regímenes de prostitución legalizada en la reducción de las tasas de contagio del VIH. Se obligó a las entidades sin ánimo de lucro a adoptar una postura pública contra la prostitución y cualquier forma de trata de personas, que por lo general incluye la migración no coercitiva de las trabajadoras sexuales. Esto dificultó enormemente que los grupos construyeran relaciones de confianza con las trabajadoras sexuales y las ayudaran a organizarse para el apoyo mutuo y la conquista de poder político. Asimismo, ha servido para alentar los sentimientos contrarios a la inmigración, que culpan a la llegada de trabajadoras sexuales inmigrantes del aumento de la visibilidad del trabajo sexual. Como resultado de ello, las fuerzas del orden se centran en la persecución de las trabajadoras migrantes, sin tener en cuenta las razones por las que realizan ese trabajo, los medios por los que llegaron al país, sus condiciones de trabajo y los peligros del paso ilegal de las fronteras. En el plano doméstico, la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de 2003 equiparaba toda la prostitución a la trata forzosa, a pesar de las objeciones de las organizaciones de trabajadoras sexuales. La ley pretendía castigar a los tratantes antes que a las propias trabajadoras sexuales. Se presionó al FBI y a las fuerzas del orden locales para que desarrollaran iniciativas contra la trata con los nuevos fondos federales. Por desgracia, las modalidades de acción policial siguen siendo las mismas. Por regla general, las redadas del FBI se traducen en la detención de unos cuantos tratantes y de un gran número de trabajadoras sexuales. La ley creó también visados especiales para las víctimas de trata que quisieran ayudar a las fuerzas del orden en el procesamiento de sus tratantes. La inmensa mayoría de esos visados no llegan a usarse. La ley empujaba también a los gobiernos locales y estatales a aprobar leyes contra la trata que equiparan la prostitución con la trata de manera expresa, pero inadecuada. La ley de Alaska de 2012 equipara la trata con la publicidad del trabajo sexual y el trabajo sexual organizado de forma colectiva. Como resultado, las personas que se han anunciado en Craigslist han sido detenidas, a la par que los propietarios de salones de masaje y burdeles, aún en ausencia de toda prueba de coerción y mucho menos de migración internacional forzada. Las leyes intensifican la criminalización de las trabajadoras sexuales y hacen que el trabajo sexual sea menos seguro. Al final, por regla general, las personas arrestadas son sometidas a la misma justicia insensata de puertas giratorias. Alternativas. Tanto los enfoques tradicionales como los reformistas del control policial del trabajo sexual no han sido capaces de cambiar el panorama básico del sexo comercial. El nivel básico de oferta y demanda no ha cambiado en lo fundamental después de las medidas enérgicas, las redadas de calle, los programas de derivación y las operaciones de rescate. Ha llegado el momento de repensar por completo el uso de mecanismos punitivos para gestionar los daños sociales e individuales asociados al trabajo sexual. No hay una estrategia disponible para hacer esto, pero muchos países y municipios están experimentando con nuevos enfoques. Algunos combinan un enfoque de reducción de daños con intentos de legalizar o descriminalizar la prostitución.
La policía queda en lo fundamental excluida del proceso. Su papel se reduce a lidiar con las situaciones verdaderamente coercitivas y otros comportamientos gravemente delictivos. Ninguno de estos enfoques deja de presentar problemas y tal vez no puedan exportarse a todos los lugares. Antes bien, son postes indicadores en la carretera para desarrollar soluciones locales en conjunción con las comunidades y las propias trabajadoras sexuales. El objetivo de todo nuevo enfoque del trabajo sexual debería ser eliminar la coerción del proceso mientras se asume que, le guste o no le guste a uno, el trabajo sexual continuará. Así pues, deberíamos esforzarnos en mejorar las vidas de las trabajadoras sexuales y ofrecerles salidas voluntarias de un trabajo que puede ser difícil, degradante e incluso peligroso. Aunque las que coinciden con la imagen idealizada de la estudiante universitaria que se paga los estudios con el trabajo sexual, antes de desarrollar una exitosa carrera legítima, son una franja del mercado, muchas eligen este trabajo antes que el empleo mal pagado en talleres ilegales, cafeterías, hoteles y cocinas. Todos estos lugares de trabajo también pueden ser degradantes, peligrosos e incluso lugares de explotación sexual, como es el caso de las trabajadoras domésticas en Singapur, las trabajadoras de la maquila en México o las limpiadoras de hotel en Manhattan. En el norte del estado de Nueva York, Susan Dewey descubrió que casi todas las trabajadoras sexuales a las que entrevistó habían tenido empleos previos y que la mayoría iban y venían entre el trabajo sexual y el trabajo de servicios mal pagado. La mayoría preferían el trabajo sexual por la posibilidad de obtener ganancias extraordinarias, mientras que el trabajo de servicios era explotador, excluyente y sin esperanzas de movilidad social ni de estabilidad financiera. Brasil ha despenalizado en gran medida el trabajo sexual. El trabajo sexual adulto es legal, aunque regentar un burdel no lo es. En la práctica, los burdeles organizados existen de forma bastante abierta en muchas ciudades, incluidos los distritos comerciales centrales de Río de Janeiro y Sao Paulo. Diferentes establecimientos ofrecen servicios a diferentes clases de clientes. La prostitución de calle es casi mínima, debido a la abundancia de lugares de trabajo interiores. A menudo está especializada, como la atención a los clientes mayores en torno a Praça da República, y es en gran parte ignorada por la policía. Los trabajadores sexuales que atienden a mujeres y hombres gays trabajan también de manera más o menos abierta y rara vez son objeto de la acción policial. Asimismo, entre la policía y en la cultura general hay una considerable aversión hacia los chulos, que solo están involucrados en una parte pequeña y marginal del mercado. Lo sorprendente es que este mercado no esté regulado. No se exigen licencias ni revisiones médicas y la competencia generalizada ha contribuido a mermar las prácticas abusivas, aunque el tramo inferior del negocio sigue estando plagado de condiciones de trabajo desagradables y peligrosas. Las trabajadoras sexuales pueden acudir a la policía para que les ayuden a lidiar con clientes o chulos agresivos. El enfoque desregulado de Brasil no es ninguna panacea. Hay prostitutas menores de edad que trabajan en muchas zonas y las prácticas de sexo seguro no son siempre ubicuas. Asimismo, hay una presión constante para criminalizar partes de la industria en favor de los intereses inmobiliarios, de los predicadores morales y de los responsables políticos locales, preocupados por su imagen internacional en conexión con acontecimientos como el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas. La prostitución organizada en burdeles ha sido legal en las zonas rurales de Nevada desde 1974. La mano de obra, todas mujeres, es parte de la economía formal y contribuye a la seguridad social. Son tratadas como trabajadoras independientes. Tienen que pagar un porcentaje a la casa y pasan revisiones médicas periódicas. La casa ofrece entornos de trabajo limpios, seguridad y apoyo administrativo. Numerosos estudios muestran un alto grado de satisfacción con el trabajo, niveles bajos de violencia e historias laborales prolongadas. No ha habido acusaciones de prostitución forzosa ni de menores de edad. La mayoría de las trabajadoras declaran que con anterioridad han tenido otros empleos, pero piensan que el trabajo sexual es más lucrativo. A pesar de las conclusiones sistemáticamente positivas de los investigadores,
Las áreas urbanas de Nevada se han resistido a la legalización y los políticos y los predicadores morales impugnan la ley con frecuencia. En 2014, el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, acusó de cobardía a los legisladores del estado por ser incapaces de ilegalizar el trabajo sexual como parte de un esfuerzo de modernización para atraer empresas, lo que llevó a algunos propietarios de hoteles a señalar que la prostitución ilegal y forzosa generalizada no ha sido un impedimento para las empresas en el resto del país. El trabajo sexual está formalmente legalizado en parte de Alemania, Bélgica y Países Bajos. Los barrios chinos operan de forma abierta en las ciudades y están altamente regulados. Las mujeres tienen plenos derechos como trabajadoras, y la acción policial se limita en gran parte a las trabajadoras menores y forzadas, lo que incluye la trata internacional, pero hay pocas pruebas de esta última. Por regla general, cuando aparece lo hace en establecimientos clandestinos. Normalmente, las empresas de servicios sexuales están agrupadas en zonas específicas. Incluso se permiten algunos paseos públicos. En su gran mayoría, la violencia es desconocida en las áreas reguladas y la policía responde a las llamadas de ayuda. Aunque la delincuencia organizada se ha visto en cierto modo desplazada por la libre competencia, el número limitado de locales y un importante negocio clandestino le permiten seguir siendo una parte considerable y problemática de la industria. Nueva Zelanda ha legalizado completamente la prostitución en público y en escenarios organizados sometidos a la regulación local. Empleados públicos de sanidad y seguridad hacen inspecciones regulares de los lugares de trabajo. Las trabajadoras sexuales participan de los planes nacionales de ayudas sociales y están protegidas por la legislación laboral. Un sistema parecido existe también en parte de Australia. La violencia y la trata son en gran medida inexistentes, al igual que el trabajo sexual de menores y bajo coerción. El bajo coste de las licencias y la colaboración de los gobiernos locales se traducen en que el negocio clandestino es mínimo. En algunas ciudades los burdeles pueden anunciarse. La delincuencia organizada está en gran medida ausente. Las trabajadoras sexuales son en su mayor parte mujeres del lugar que declaran un alto grado de satisfacción con sus vidas laborales. El respaldo ciudadano, que se presentaba dividido cuando la ley se cambió en 2003, ha aumentado en los últimos años, lo que ha llevado a los gobiernos conservadores a abandonar el sistema vigente a pesar de los llamamientos de los reformadores morales. En 2008, la Comisión de Revisión de la Legislación sobre Prostitución de Nueva Zelanda hizo público que las trabajadoras sexuales declaraban que se sentían más seguras, más capaces de negociar prácticas sexuales seguras y más dispuestas a denunciar abusos a la policía. Asimismo, no encontraron pruebas de un aumento del número de menores involucradas en el negocio del sexo. De México a Nueva Zelanda, pasando por las zonas rurales de Nevada, permitir y regular el trabajo sexual reduce el daño a las trabajadoras sexuales, sus clientes y las comunidades, con una participación mínima de la policía. El trabajo sexual legal ha reducido espectacularmente el papel de la delincuencia organizada y de la corrupción policial, y en muchos casos permite una mejora considerable de las condiciones de trabajo, en las que se generalizan y se mejoran, gracias a la supervisión gubernamental, los aseos, la protección y las prácticas sexuales seguras. Los trabajadores de la sanidad pública, y no la policía, son los principales agentes de regulación, lo que estimula una mayor cooperación y el cumplimiento de las normas. Asimismo, este enfoque también socava la visión de las trabajadoras sexuales como víctimas indefensas a las que hay que salvar, lo que resulta degradante, estigmatizador y es sencillamente erróneo. ¿Promueven estos enfoques el comercio sexual dándole una pátina de legitimidad? Tal vez. Pero si las preocupaciones sociales centrales por la coerción y la enfermedad se manejan de manera más eficaz que bajo la prohibición, ¿acaso no es un éxito? Debemos adoptar estos enfoques como un punto de partida para elaborar medidas que aborden directamente los daños sociales antes que los pánicos morales. Aunque el trabajo sexual comercial siempre traerá aparejados perjuicios, también los traen los talleres legales. De hecho, la posición subordinada de las mujeres en nuestra economía y nuestra cultura es el verdadero daño que la prohibición no aborda.
A pesar de lo ampuloso de los objetivos abolicionistas, mientras les nieguen los mismos derechos económicos y políticos y el mismo salario por el mismo trabajo, las mujeres seguirán viéndose forzadas a aceptar formas marginales de empleo. Mientras las mujeres y las personas LGTBQ sean pobres, estén aisladas socialmente y carezcan de poder social y político, mientras los niños y niñas fugitivos y abandonados no tengan más opción que estar en la calle, correrán el peligro de caer en la trata y en la coerción. Ni la policía ni los rescatadores parecen dispuestos a abordar estas realidades sociales y económicas.